En la lección anterior conocimos qué son los primeros auxilios psicológicos, cómo gestionar una respuesta multisectorial en caso de violencia basada en género, en situaciones de emergencia y también cuáles son los delitos más recurrentes de la violencia basada en género. En esta lección aprenderemos el flujograma para la actuación y atención de casos de violencia basada en género, es decir, cómo se deben denunciar y todos los pasos a seguir. Cuando una persona servidora pública, así como profesionales de la salud, ya sean públicos o privados, y personas responsables de instituciones educativas, conoce un caso de violencia basada en género, tiene la obligación de informar de manera inmediata a la Policía Nacional que labora en el alojamiento temporal. Si la sobreviviente de violencia basada en género es una niña, niño o adolescente, deberá comunicarlo a la DINAPEN de manera urgente. En caso de violencia sexual se debe contactar a la Policía Nacional para que acompañe a la persona sobreviviente de violencia basada en género para la atención en salud, médica o psicológica. Y el personal de salud y la Policía Nacional tiene la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía los casos de violencia sexual. En los casos de violencia basada en género, física o psicológica, se comunicará a la Policía Nacional para que acompañe a la sobreviviente de la violencia basada en género a hacer la denuncia. En delito flagrante, es decir, en las 24 horas siguientes al delito, a la unidad judicial de flagrancia de la Fiscalía que se encuentra activa. Otros delitos de violencia basada en género, a la unidad de la Fiscalía que se encuentra asignada para esa localidad. Cuando la violencia es física y produce una incapacidad de hasta 3 días, a la unidad de violencia contra la mujer y la familia. En caso de que usted sospeche que se cometió o que se puede cometer un acto de violencia basada en género, informe de manera inmediata a la Policía Nacional para que esté alerta y tome las acciones correspondientes y las medidas para precautelar la integridad y vida de las mujeres. Cuando una persona servidora pública conozca de un caso de violencia basada en género y no esté capacitada para atenderlo, no debe hacer preguntas a la sobreviviente de violencia. Debe remitir el caso a quien pueda ayudarlo de manera inmediata. Responde verdadero o falso. Si existe solo una sospecha de un caso de violencia basada en género, ¿se debe comunicar a la Policía Nacional? La respuesta correcta es verdadero. En caso de que haya una sospecha de que se cometió o que se pueda cometer un acto de violencia basada en género, se debe informar de manera inmediata a la Policía Nacional para que esté alerta y tome las acciones correspondientes y las medidas para precautelar la integridad y vida de las mujeres. Recordemos que una persona servidora pública tiene la obligación de denunciar ante la Fiscalía todo caso de violencia basada en género, especialmente de violencia sexual o violencia intrafamiliar. El personal de salud deberá hacerlo a través de la autoridad de su unidad y mediante el sistema de noticia del delito. En el sistema educativo se lo debe hacer a través del Departamento de Consejería Estudiantil. Si la persona funcionaria no hace la denuncia, el Código Orgánico Integral Penal contempla las siguientes sanciones. Artículo 277. Omisión de la denuncia. La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Artículo 276. Omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud. La persona profesional o auxiliar en medicina u otras ramas relacionadas con la salud que reciba a una persona con signos de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos, a la integridad sexual y reproductiva o muerte violenta y no denuncie el hecho, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 2 a 6 meses. Artículo 422. Deber de denunciar.
Deberán denunciar quienes estén obligados o obligadas a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial las o los directores, educadores y educadoras u otras personas responsables de instituciones educativas por presunto delito cometido en dichos centros. Para poder entender de mejor manera el flujograma de la información en caso de una denuncia de violencia basada en género, pongamos atención a este video creado por el Consejo de la Judicatura.